Muy buenas noches. Yo soy David Castro y aquí estamos de nuevo en esta programación El Dios Desconocido. Tomamos una semana de descanso, primeramente porque necesitaba el descanso y segundo, había experimentado un virus y estaba restaurándome. Ya, gracias a Dios y el poder de la gracia de Dios, estamos mucho mejor y aquí estamos listos para continuar con esta serie que estamos estudiando y recibiendo entendimiento de parte de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo somos nada. Desde que comenzamos esta programación al principio, hace varios meses, lo que nos motivó comenzar y lo que sentimos que Dios nos dirigió a comenzar es por la realidad de que en el mundo hoy, tanto en el mundo religioso cristiano como en el mundo incrédulo, el mundo de no creyentes, hay un factor común y es que la humanidad no conoce al Dios verdadero. Conocen al Dios religioso, conocen al Dios del sistema religioso, de la doctrina o la teología que los religiosos han enseñado, pero no conocen el Dios de la palabra, el Dios que Él se enseña, se representa en este libro llamado la Biblia. El Dios del eterno propósito. Alguien me hizo una pregunta, ¿cómo tú puedes decir de que en el mundo entero no se conoce muy bien a Dios y que no se conoce su eterno propósito? ¿Cómo tú te atreves a decir eso? Déjame decirte la primera razón, es porque he viajado por todo el mundo, he estado en 106 países de este mundo, predicando, ministrando, conociendo personas, creyentes, líderes, no creyentes, en aviones, en hoteles, en trenes, en buses, en restaurantes, en los parques públicos. Y en mis conversaciones por 50 años sirviendo a Dios, 50 años he estado haciendo esto. Yo he escuchado lo que personas me dicen qué es el entendimiento que ellos tienen de Dios y he descubierto que la mayoría de la humanidad no conoce a Dios. Aún los que son líderes no conocen el Dios de la palabra. Conocen el Dios de acuerdo a la tradición religiosa que ellos han recibido, de acuerdo a la doctrina, la teología del sistema en que o crecieron o se convirtieron o fueron al seminario o al instituto bíblico y lo que el hombre en su doctrina y religiosidad ha enseñado, ese Dios es el que conocen. Pero yo descubrí hace 40 años que ese no es el Dios de la Biblia. Dios no es un religioso, que Dios es el Dios del reino. Y el reino es el eterno propósito de Dios. El eterno propósito de Dios no gira alrededor de una religión. El eterno propósito de Dios no gira alrededor de una iglesia o cierta entidad eclesiástica. No, el eterno propósito de Dios gira alrededor de la perfecta voluntad de Dios que ha existido desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que estamos aquí cada noche. Y estoy muy agradecido a Dios que de nuevo podemos empezar esta noche y vamos a continuar esta semana con esta serie donde estamos hablando acerca del plan de salvación. Porque tristemente no hemos entendido el plan de salvación y hemos usado esa palabra salvación, soy salvo y todos los derivados de ese verbo y no hemos tenido un entendimiento bíblico de la palabra. Tenemos mucho entendimiento teológico o dogmático o de las doctrinas de los hombres, de las diferentes religiones, pero no tenemos el entendimiento de qué es lo que habla la palabra de Dios acerca del plan de salvación. Estuvimos por varias semanas aquí enseñando acerca del plan de redención. ¿Qué es el propósito del plan de redención que ha existido desde antes de la fundación del mundo? El propósito es el siguiente, que Dios dio a su único hijo para que
él naciese de una virgen, no heredase la naturaleza humana, el pecado, la iniquidad, y así él podría entonces ir a la cruz del Calvario, ser el cordero sacrificado que derramó su sangre para que por medio de ese sacrificio y esa sangre derramada, él pudiese redimir. Él pudiese redimir, librar, rescatar a todo aquel que estaba en muerte eterna, en la condena de la muerte eterna espiritual, la separación de Dios. La muerte no tiene nada que ver con lo físico, tiene que ver con lo espiritual. La palabra muerte, cuando aparece en la Biblia, aparece en el contexto espiritual. También tiene aplicación física, donde el cuerpo físico deja de existir. Pero en términos del evangelio del reino, la mayoría de las veces cuando la Biblia está hablando de muerte, está hablando de muerte espiritual. Cuando está hablando de vida y de vida eterna, está hablando de vida espiritual. Espiritual. Entonces el plan de redención viene para redimirnos de la maldición y de la condenación del pecado que ha traído la muerte eterna. En el sacrificio de Jesús y su sangre derramada, somos redimidos de esa maldición. Segundo, en ese sacrificio redentor de Jesús, también somos redimidos de la ley. Esto es algo que no se enseña mucho, pero lo hemos leído aquí ya varias veces. Si quieres escucharlo, vete al canal que tenemos en YouTube, Pastor David Castro, y ahí tenemos como 2 semanas y media de la serie que hablamos sobre el plan de redención. Y ahí te enseñamos acerca de esto. Pero así, repasando ahora, el plan de redención también nos redime, escúchame, nos redime de la maldición de la ley. Ahora, escúchame bien. No es que la ley es mala. No, no, no. ¿Cómo va a ser la ley mala si la ley procede de Dios? Nada malo viene de Dios. La ley es buena. La ley es pura. La ley es perfecta. La ley es justa. La ley, no es que la ley ni la letra de la ley sea mala. Escúchame lo que pasa. Cuando Dios dio la ley en el monte Sinaí, primeramente en las piedras, las 2 piedras donde dio los 10 mandamientos, luego todas las demás leyes que él le dio a Moisés, que entonces le enseñaron al pueblo de Israel. Dios dio esas leyes para poder gobernar a un pueblo que había salido de 400 años de esclavitud, un pueblo que estaba entregado al paganismo, un pueblo que totalmente le había dado la espalda a Dios. Entonces Dios tuvo que darles esa ley para poder gobernarlos. Entonces Dios, cuando dio la ley, entonces él dio no solamente los requisitos de la ley, pero también junto dio la consecuencia de la desobediencia de la letra de la ley. Y cuando alguien en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, desobedecía la ley, sufría consecuencias. La ley lo acusaba, la ley lo condenaba, la ley lo juzgaba. Y entonces la ley decía, hiciste esto, ahora te vamos a apedrear. Hiciste esto, tienes que traer ciertas ofrendas. Hiciste esto, tienes que hacer ciertos sacrificios. Hiciste esto, tienes que salir de la ciudad por un tiempo y apartarte del pueblo. Y había muchas penitencias y consecuencias por no guardar la ley en la perfección y en lo que la ley requería de cada persona. Déjame decirte otra vez. No es que la ley es mala, en ningún momento estamos diciendo eso. La ley es pura, es justa, es buena, procede de Dios. No es que la ley desaparece de repente. No, la ley es eterna también. La ley existía en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo. Dios simplemente se la dio al pueblo de Israel con un propósito muy específico. Pero aquí está lo importante. El plan de redención nos redime de tener que cumplir, de tener que observar, de guardar la ley de acuerdo a la letra.
porque así era que se hacía bajo el Antiguo Testamento. Pero ahora el plan de redención nos redime de ese requisito, de esa maldición, de todas esas consecuencias. Y ahora entonces Dios en el plan de redención, al redimirnos en Cristo, nos dice que Jesús ahora es el mediador de un nuevo pacto. Ahora tú y yo estamos bajo un nuevo pacto. Y en este nuevo pacto ya no tenemos que vivir bajo la observancia ni guardar la letra de la ley, porque ahora el nuevo pacto trae otra forma que Dios desea que tú y yo vivamos. Ya no es de acuerdo a la letra, pero ahora es de acuerdo al espíritu que ahora mora en nosotros. En el antiguo pacto, todo el pueblo de Israel estaba separado de Dios espiritualmente. No tenían el Espíritu Santo dentro de ellos. No lo tenían. La nube era una tipología que los guiaba. La columna de fuego era una sombra, una tipología que era que los protegía. Pero el Espíritu Santo no estaba en cada persona. ¿Por qué? Porque habían heredado y estaban separados espiritualmente, estaban muertos espiritualmente de Dios. Pero el plan de redención viene para redimirnos de esa maldición de la muerte eterna y se nos da vida eterna en el momento que somos redimidos. Y en esa vida eterna viene a morar el Espíritu. ¿Para qué? Para que ahora tú y yo no tengamos que vivir en la letra ni por la letra de la ley, sino ahora vivimos por el Espíritu. Todo esto que te he dicho, vamos a leerlo en la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3, porque aquí Dios inspira a Pablo en esta segunda epístola a la eclesía en Corintio y les escribe lo siguiente. Yo voy a empezar en el versículo 4, porque los primeros 3 versículos son más bien el saludo que da Pablo a esta congregación. Pero en el 4 vamos a empezar allí. Y dice entonces, y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. Mira cómo comienza Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo. Esta confianza, esta seguridad. Confianza y seguridad, eso es poderosísimo. Cuando yo estoy confiado, estoy seguro. Yo, por ejemplo, estoy sentado en esta silla y estoy confiado que esta silla no se va a caer y que yo no me voy a caer al piso. Y me he sentado en ella muchas veces porque tengo confianza en esta silla. Yo hoy manejé aquí, yo estoy en Medellín, Colombia ahora mismo, y esta mañana salí a llevar a los niños a la escuela y manejé. Y cuando puse el pedal en el freno del carro, yo tenía confianza que el carro iba a frenar, porque cada vez que he usado el freno, frenado. Eso es tener confianza. Cuando tú desconfías de algo, tú no te sientes muy seguro. Pablo dice en el versículo 4 de 2 de Corintios 3, esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. Tu seguridad y tu confianza es solo por medio de Cristo. ¿Quién es Cristo? El Salvador. ¿Quién es Cristo? El Rey de Reyes y el Señor de Señores, quien también fue el Jesús, el Yeshua, que fue nuestro Redentor, pero ya hemos sido redimidos. Ahora estamos viviendo en la confianza de lo que somos en Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sigamos leyendo porque esto ahora es que se pone bueno. Versículos 5 y 6 de 2 de Corintios 3. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Escúchenme, esto es poderoso. Dios está inspirando a Pablo a escribirle a la eclesía, los redimidos en Jesús, como a ti y a mí. Por eso está escrito para nuestra instrucción. Dios nos está escribiendo a nosotros por medio de Pablo, le inspira a Pablo y te está diciendo a ti y a mí, mira, tu suficiencia no procede de ti, en ti no hay suficiencia. Tú no tienes nada para dar. Es más, en otro lugar la palabra dice que nuestras obras son como un trapo sucio. Has cogido un trapo sucio lleno de aceite o de grasa. Trata de limpiarte las manos y la cara con ese trapo sucio. ¿Qué pasa?
estás más sucio después. ¿Por qué? Porque el trapo no está adecuado para poder limpiar. Entonces lo que Dios está diciéndonos aquí es que tú y yo, en nosotros mismos, en esta carne, en nuestra habilidad, no somos adecuados para poder satisfacer a Dios. Pero toda nuestra eficiencia, todo lo que nos lleva a ser adecuados es en Cristo. Por eso Cristo es nuestro Salvador. En el plan de salvación, Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores te está, si puedo decirlo, adecuando diariamente para gloria de Dios, para poder ser esa vasija que vas a establecer el eterno propósito por el cual Dios te ha creado. Sigamos leyendo. No olviden este versículo es poderoso, porque la religión lo que ha enseñado es: guarda, haz esto, sirve en la iglesia, sé diácono, haga esto, haga lo otro, y haciendo eso es lo que ellos enseñan y dicen que te dan la suficiencia. Eso es lo que te hace adecuado ante Dios. Eso es religiosidad. Eso es una mentira y un engaño de Satanás propagado por los sistemas religiosos y los líderes religiosos. Porque aquí bien claro dice: no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. ¿Cómo viene de Dios? A través de Cristo. Ahora vamos a leerlo, versículos 6 y 7. El cual también nos hizo suficiente. ¿Ve? Ya nos hizo suficiente como ministros de un nuevo pacto. La pregunta es: ¿tú eres un ministro del nuevo pacto o del antiguo pacto? Si tú estás bajo la ley y tratando de observar y guardar y enseñar y defender la ley, tú estás bajo el viejo pacto. Tú eres un ministro del viejo pacto. El plan de redención de nada ha servido para ti. Tú no tienes entendimiento de lo que es ser un ministro del nuevo pacto competente, con entendimiento para llevar a cabo el eterno propósito de Dios. Vuelvo a leer el versículo 6 de 2 de Corintios 3, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Ahora, déjame decirte lo que estos versículos están diciendo. Y yo te exhorto, te recomiendo, te someto a considerar: léete estos versículos con entendimiento. Pídele al Espíritu Santo, dile: Espíritu Santo, yo necesito hoy tener entendimiento de lo que tu palabra está diciendo aquí. Yo necesito ser liberado una vez y para siempre de toda esta tradición religiosa, de toda esta basura, así le llama Pablo, basura religiosa que me han enseñado en el legalismo religioso los hombres. Yo quiero estar de acuerdo al eterno propósito de Dios. Yo quiero ser un ministro competente del nuevo pacto. Yo quiero representar lo que es la vida del Espíritu. Entonces, déjame decirte esto: si tú quieres vivir bajo el nuevo pacto, si tú quieres ser un ministro competente del nuevo pacto, si tú quieres ser un testimonio de lo que es el reino de Jesucristo, como Rey y Señor de tu vida bajo el nuevo pacto, no puedes seguir con la letra de la ley. No puedes seguir poniendo tus ojos en la ley. No puedes seguir levantando lo que en otro sitio habla la palabra el velo. Aquí mismo lo vamos a leer en 2 Corintios. El velo. Dice que cuando hoy se lee la ley es igual que levantar el velo que viene a imponerse entre tú y la presencia de Dios. No, ese velo se rasgó cuando el Redentor murió
en la cruz del Calvario y se hizo propiciación de nuestros pecados. Ese velo se rasgó una vez y para siempre. Por eso, cuando la ley hoy se enseña, cuando la ley en la que se está levantando no es el nuevo pacto, no es la vida del Espíritu, es religión y engaño tratando de mantenerte en muerte. Por eso es que dice que la letra de la ley mata. Vuelvo a decirte, no es que la ley es mala, es la forma en que la ley es aplicada y la consecuencia. La ley demanda observación completa. La ley demanda que se cumpla toda. No como algunos religiosos, hay unos por ahí que nada más enseñan un mandamiento y otro y se olvidan de todos los otros. No. La ley requiere 100% observancia. Irreprensible en cuanto a la ley, dice la palabra. Imposible para ti y para mí. Por eso viene Cristo como Salvador y Él es el mediador del nuevo pacto para que tú y yo ahora vivamos en confianza en este nuevo pacto. Para tú vivir en confianza en el nuevo pacto, tiene que ser aparte de la ley y solamente la vida del Espíritu. Esa vida eterna que ya tú recibiste por el plan de redención, esa vida eterna empieza a manifestarse en tu diario vivir. Esa vida eterna es la vida del Espíritu. Esa vida eterna es el Salvador Cristo que viene ahora a rescatarte no solamente, pero viene a librarte del poder del pecado, del poder de la lucha. En la próxima semana vamos a mirar a Romanos 7, que la lucha entre que Pablo nos habla ahí que él mismo tenía. Ese pasaje se cita muchas veces, pero no hay entendimiento de ese pasaje. Hay que mirarlo de acuerdo a cómo fue el propósito de Dios, en su eterno propósito de Dios, que lo inspiró a Pablo a escribir. Pero por hoy te dejo aquí en 2 de Corintios 3, del versículo 4 al 8. Mañana en la noche, 7:30 en punto, hora central de Estados Unidos, hora de Colombia. Aquí estaremos nuevamente por la gracia de Dios y continuaremos mirando lo que es tener confianza, lo que es vivir la vida del Espíritu, ya no bajo la letra y la ley que es la que mata. Hasta entonces son bendecidos con toda riqueza espiritual en Cristo Jesús. No olviden nuestro canal YouTube, Pastor David Castro. Allí están todos los videos. Esta noche, el de esta noche también va a estar allí. Y nos vemos mañana de noche. Son bendecidos.